El perro no dejaba de cavar. 3 días seguidos, siempre en el mismo lugar del granero abandonado. Cuando Joaquín finalmente decidió investigar, sus manos temblaron al tocar el metal frío enterrado en la tierra. Aquello no debería estar allí, y lo que vino después cambiaría todo. Joaquín Hernández tenía 52 años cuando lo perdió todo. La finca de café que heredó de su padre, 200 hectáreas en el interior de Jalisco, fue a subasta después de que una plaga arrasara con 3 cosechas seguidas y los bancos perdieran la paciencia. 30 años de trabajo evaporados en una mañana de martes, cuando el martillo del subastador cayó por última vez. Su esposa Marta sostenía su mano con tanta fuerza que las uñas dejaron marcas. Sus 2 hijos, Luis de 17 y Sofía de 14, lloraban en la parte trasera de la camioneta vieja mientras se alejaban por última vez de la única casa que conocieron. Joaquín tenía en el bolsillo apenas 17,000 pesos. Era todo lo que quedaba después de pagar las deudas más urgentes. 17,000 pesos y una familia que mantener. Sin casa, sin trabajo, sin futuro visible. Durante 2 meses vivieron en un cuarto rentado en la ciudad de Ciudad Guzmán. Joaquín trabajaba como cuidador en propiedades ajenas. Marta limpiaba casas y los niños ayudaban donde podían. Cada noche, Joaquín miraba al techo agrietado y sentía el peso de la bancarrota aplastando su pecho. Fue Luis quien vio el anuncio en el periódico viejo que usaban para forrar la mesa. Finca en venta, 40 hectáreas, región de Zapotlán el Grande, precio bajo del mercado por venta urgente. Interesados, llamar al número. Joaquín tomó el papel de las manos de su hijo y lo leyó 3 veces. El precio era exactamente 16,000 pesos, casi todo lo que tenía. Era una locura, era suicidio financiero, pero algo en ese anuncio lo jalaba como un anzuelo. Al día siguiente, tomaron la camioneta y recorrieron 120 kilómetros hasta Zapotlán el Grande. El agente inmobiliario, un hombre gordo llamado Valente con sudor escurriendo por sus sienes, los esperaba en la entrada de un camino de tierra. Mientras conducían por el camino lleno de baches, Joaquín sentía cómo se le hundía el estómago. La propiedad era peor de lo que imaginaba, mucho peor. La casa principal era una construcción de ladrillos aparentes con el techo parcialmente derrumbado. Ventanas rotas dejaban ver el interior oscuro y húmedo. La maleza crecía hasta la cintura alrededor. Un granero de madera se inclinaba peligrosamente hacia un lado, como un borracho a punto de caer. Valente aclaró la garganta nerviosamente. La propiedad necesita algunos reparos, dijo con eufemismo grotesco. Pero la tierra es buena. Tiene agua de pozo, energía eléctrica ya instalada, y los documentos están todos en orden. Joaquín caminó por la propiedad en silencio. Marta lo seguía unos pasos atrás. Su rostro una máscara de preocupación. Los niños exploraban las ruinas con esa curiosidad mórbida que los jóvenes tienen por lugares abandonados. ¿Por qué está tan barato?, preguntó Joaquín finalmente. ¿Cuál es el problema real? Valente dudó, después suspiró. El último dueño desapareció. Hace 4 años. Señor Agustín Medina, viudo, sin hijos. Un día simplemente desapareció. La policía investigó. No encontró nada. Eventualmente declararon muerte presunta y los herederos lejanos pusieron la propiedad en venta. La gente de la región dice que el lugar está embrujado, que hay cosas enterradas aquí. Tonterías, claro, pero aleja a los compradores. Joaquín miró la casa destruida, el granero torcido, los campos cubiertos de maleza. Vio lo que otros no veían. Vio tierra buena bajo la vegetación invasora. Vio estructuras que, aunque dañadas, aún tenían cimientos sólidos. Vio una última oportunidad. Cerraron el trato una semana después. 16,000 pesos, quedando solo 1,000 para comenzar los reparos y comprar lo mínimo de provisiones. Era una insensatez. Marta lloró cuando firmaron los papeles, pero no de alegría. La familia se mudó en una tarde lluviosa de marzo. Sus posesiones cabían todas en la caja de la camioneta, algunas ropas, ollas viejas, 4 colchones delgados y Rex, el perro mestizo que Luis adoptó en la calle y se negaba a abandonar. Rex era un animal extraño. De tamaño mediano, pelaje café oscuro con manchas blancas irregulares, tenía una oreja parada y otra caída. Pero sus ojos eran intensamente inteligentes.
Y desde el primer momento que pisó la finca abandonada, Rex comenzó a actuar de forma extraña. Olía obsesivamente cada rincón, cada pared, cada pedazo de tierra. Gruñía abajo hacia el granero. Se negaba a entrar en la casa principal por la noche. Luis lo encontraba gracioso, pero Joaquín sentía un malestar creciente. Los primeros días fueron brutales. Trabajaban de sol a sol apenas para hacer la casa mínimamente habitable. Joaquín reparó parte del techo con tejas recuperadas y lona plástica. Marta limpió el interior, removiendo años de suciedad, nidos de ratas y hasta una víbora de coral que casi la pica. Luis y Sofía deshiervaron la maleza alrededor de la casa, creando un perímetro seguro. Por la noche, caían exhaustos en los colchones tendidos en el piso de concreto frío. No había muebles, no había calefacción, apenas había comida. En la segunda semana, Joaquín se dio cuenta de que el dinero se acababa más rápido de lo previsto. Necesitaban comer, necesitaban herramientas básicas, necesitaban material de construcción, y no había trabajo aparente por cerca. La finca más cercana quedaba a 8 kilómetros, y ya habían dejado claro que no tenían trabajo para ofrecer. Fue en una tarde de viernes que Rex comenzó a cavar. Joaquín estaba en el campo tratando de evaluar la tierra cuando escuchó los ladridos frenéticos venidos del granero. Corrió hasta allí y encontró a Rex cavando furiosamente en un rincón oscuro, tierra volando por todos lados, el perro prácticamente histérico. «Para, Rex», ordenó Joaquín, pero el animal no paraba. Continuaba cavando, arañando, gimiendo como si algo bajo la tierra lo llamara. Luis apareció jadeante. «Papá está así desde ayer. Cada vez que lo sacamos de aquí, vuelve y recomienza». Joaquín miró el hoyo que ya tenía medio metro de profundidad. «Es solo un perro siendo perro», dijo, pero su voz salió menos convincente de lo que pretendía. Probablemente enterró un hueso y ahora no recuerda dónde. Pero Rex no encontró hueso alguno. Durante 3 días, el perro cavó. Parecía poseído. Rechazaba comida, apenas bebía agua. Solo cavaba. Y cada día el hoyo se hacía más profundo. En la mañana del 4.º día, Marta despertó a Joaquín antes del amanecer. Su rostro estaba pálido. «Necesitas ver esto», susurró. En el granero, a la luz débil de una lámpara, Rex estaba parado sobre el hoyo que ahora tenía más de 1,5 metros de profundidad, pero ya no cavaba. Estaba parado, completamente inmóvil, mirando fijamente hacia abajo, y gruñía, un gruñido bajo, gutural, de puro terror. Joaquín bajó hasta el hoyo con la lámpara. Se arrodilló, pasó la mano por la tierra, y sintió algo frío, metálico. Su corazón comenzó a latir más rápido. Con las manos temblando, comenzó a cavar alrededor del objeto. Era grande, rectangular, enterrado con cuidado. Tomó 2 horas más desenterrarlo completamente. Cuando finalmente sacó la caja metálica oxidada, Marta jadeó. Luis y Sofía, despertados por el ruido, bajaron corriendo las escaleras y se congelaron. La caja tenía unos 60 centímetros de largo por 40 de ancho y 20 de alto. Pesaba mucho. Tenía un candado antiguo, completamente corroído por el óxido. Joaquín miró a la familia. Nadie habló. El silencio del granero era absoluto, roto solo por la respiración jadeante de Rex, que continuaba gruñendo a la caja. Marta fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. «Ábrela». Joaquín tomó una masa vieja que encontró días antes. Posicionó la caja en el suelo. Respiró hondo y golpeó. El candado se hizo añicos en el segundo golpe. La tapa estaba pegada por el óxido, pero con esfuerzo cedió. Cuando Joaquín abrió la caja, el mundo pareció detenerse. Dentro había dinero, fajos y fajos de billetes antiguos, cuidadosamente acomodados y envueltos en plástico. Pero no eran pesos, eran dólares americanos. Por varios segundos nadie se movió. Solo miraron aquella visión imposible. Luis fue el primero en reaccionar. «Papá, ¿esto es real?» Joaquín tomó uno de los fajos con manos temblorosas. Los billetes estaban viejos, manchados por la humedad, pero reconocibles. Billetes de $100. Comenzó a contar. Un fajo tenía 100 billetes. $10,000. Contó los fajos. Había 23. $230,000 americanos enterrados en el granero de una finca abandonada.
Marta se sentó pesadamente en el suelo. Las piernas ya no la sostenían. Sofía comenzó a llorar. Luis rió, una risada histérica de shock e incredulidad. Joaquín cerró la caja rápidamente, como si el dinero pudiera desaparecer si quedaba expuesto por mucho tiempo. Tomó la caja, pesada como si cargara ladrillos de oro, y la llevó dentro de la casa. La escondió bajo el colchón donde dormían. Esa noche nadie durmió. Se quedaron sentados en la sala vacía, a la luz de una sola vela, mirándose unos a otros con una mezcla de euforia y terror. Marta finalmente verbalizó lo que todos pensaban. ¿De dónde vino este dinero? Joaquín pensó en lo que Valente dijo. Agustín Medina, desaparecido hace 4 años, un hombre solitario que vivía aislado en esta finca y tenía una fortuna en dólares enterrada en el granero. Esto no puede ser legal, dijo Sofía con la lógica simple de una adolescente. La gente normal no entierra dinero así. Luis sugirió que tal vez era herencia, algo que el viejo Agustín quería proteger de los bancos, pero su voz carecía de convicción. Joaquín sabía que su hija tenía razón. Aquello no era dinero legal, era dinero escondido, dinero de algo ilícito, drogas tal vez, o peor. Pero mientras miraba a su familia enflaquecida, las paredes agrietadas de su casa en ruinas, el futuro sin perspectiva que les esperaba, una parte oscura de él susurró: ¿y qué? Discutieron hasta el amanecer. Marta quería ir a la policía inmediatamente. Sofía estaba de acuerdo, aterrorizada. Luis estaba dividido. Y Joaquín solo pensaba en los 1,000 pesos que quedaban, en las cuentas por pagar, en la imposibilidad de sobrevivir otro mes. Cuando salió el sol, Joaquín tomó una decisión. Vamos a esperar, dijo. Solo una semana. Vamos a investigar sobre Agustín Medina, descubrir de dónde vino este dinero. Si es algo muy sucio, lo entregamos a la policía. Pero si es solo un viejo excéntrico escondiendo sus ahorros, entonces quizás podamos quedarnos con una parte. Solo lo suficiente para arreglar la finca. Marta miró a su esposo con algo entre decepción y comprensión. Ella sabía que él estaba racionalizando, justificando lo injustificable, pero ella también vio la desesperanza que vivieron en los últimos meses. Vio a los hijos pasando hambre, y no encontró fuerzas para discutir. Una semana, finalmente, accedió. Pero si descubrimos algo muy malo, lo entregamos todo. Durante los días siguientes, Joaquín fue discretamente hasta la ciudad y comenzó a hacer preguntas sobre Agustín Medina. Fue cuidadoso, fingiendo solo curiosidad, de nuevo propietario sobre el antiguo dueño. Lo que descubrió lo dejó aún más confundido. Agustín Medina había sido médico. Trabajó durante 40 años en un hospital en Guadalajara. Se jubiló, enviudó y compró esa finca para vivir sus últimos años en paz. Era conocido como hombre callado, educado, que pagaba sus cuentas a tiempo. Nada en él sugería criminalidad. Entonces, ¿de dónde vinieron $230,000? Fue en el 5.º día que las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. Joaquín estaba en el campo cuando una camioneta negra se detuvo en la entrada de la propiedad. 2 hombres bajaron, trajes oscuros, lentes de sol, postura que gritaba peligro. «Buenas tardes», dijo el más alto, un hombre de quizás 40 años con cicatriz en la barbilla. «Buscamos al propietario de esta finca». Joaquín secó el sudor de su frente, tratando de parecer calmado. «Yo soy. ¿Puedo ayudarlos?» Los hombres intercambiaron una mirada. El más bajo, gordo con bigote fino, preguntó: «¿Usted compró esta propiedad recientemente?» «La compré. Hace 2 semanas. ¿Y encontró algo inusual por aquí?» El hombre alto preguntó con voz demasiado casual. El corazón de Joaquín se disparó, pero mantuvo la expresión neutral. ¿Inusual cómo? Documentos antiguos, tal vez, cajas guardadas, cosas que el antiguo propietario pudo haber dejado. Joaquín fingió pensar. No, nada más que escombro. ¿Por qué la pregunta? El hombre alto sonrió, pero no llegó a sus ojos, solo cerrando asuntos pendientes de la herencia de Agustín Medina. Si encuentra algo, sería amable de contactarnos. Entregó una tarjeta. El nombre decía solo Roberto Silva con un número de teléfono. Los hombres volvieron a la camioneta, pero antes de entrar, el gordo miró directamente a Joaquín y dijo: «Bella propiedad. Sería una pena si algo le pasara, o a su familia». No fue una pregunta, fue una amenaza.
La camioneta se alejó dejando una nube de polvo. Joaquín se quedó parado, la tarjeta en manos temblorosas, sudor frío escurriendo por su espalda a pesar del calor. Cuando volvió a casa, le contó todo a Marta. Su rostro se puso blanco como el papel. Ellos saben, dijo, o sospechan, y vinieron a buscarlo. Sofía comenzó a llorar. Luis sugirió enterrar la caja nuevamente, más profundo, en otro lugar, pero Joaquín sabía que eso no resolvería nada. Esa noche, Rex volvió a actuar extrañamente. Ladraba al granero, gruñía, arañaba el suelo, como si hubiera algo más allí. Joaquín tomó la lámpara y una pala. Contra todo buen sentido, volvió al granero solo. Bajó hasta el hoyo original y comenzó a cavar más profundo. 1 metro bajo donde encontró la caja de dinero, su pala golpeó algo duro nuevamente, algo que hizo un sonido hueco. Su sangre se heló. Con manos temblorosas, cavó alrededor. No era metal esta vez, era madera, podrida pero reconocible. Era un ataúd. Joaquín saltó fuera del hoyo como si estuviera en llamas. Corrió a casa, despertó a la familia, llamó a la policía. 2 horas después, la finca estaba llena de patrullas. Peritos criminales iluminaban el granero con reflectores poderosos. El comisario Cardoso, hombre serio de unos 60 años, interrogaba a Joaquín mientras su equipo exhumaba cuidadosamente lo que fuera que estuviera enterrado. Cuando finalmente removieron la tapa del ataúd improvisado, encontraron no 1, sino 2 cuerpos en descomposición avanzada. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de alguien vomitando en la esquina. El comisario Cardoso miró a Joaquín con expresión indescifrable. «Señor Hernández, tendrá que venir con nosotros a declarar, y tendrá que contarme todo, absolutamente todo, lo que encontró en esta propiedad». En la comisaría, Joaquín no tuvo opción. Contó sobre la caja de dinero, sobre Rex cavando obsesivamente, sobre los hombres de traje haciendo preguntas amenazadoras. Cardoso escuchó todo en silencio. Cuando Joaquín terminó, el comisario suspiró pesadamente y dijo algo que lo cambió todo. Agustín Medina no era médico común. Hace 15 años fue investigado por realizar abortos ilegales. Nunca probamos nada, pero había rumores. ¿Y sabe quién más estaba involucrado en esos rumores? Roberto Silva, el hombre que le entregó la tarjeta. Joaquín sintió que se le hundía el estómago. Los cuerpos todavía estamos identificando, pero mi hipótesis es que eran pacientes que no sobrevivieron a los procedimientos. Medina los enterró para esconder las evidencias, y el dinero probablemente era pago de esas operaciones ilegales, dinero que nunca pudo gastar sin levantar sospechas. ¿Y él? ¿Agustín? ¿Qué le pasó a él? Cardoso miró por la ventana hacia la noche oscura afuera. Esa es la pregunta de $230,000, ¿no? Mi teoría, Roberto Silva y sus socios descubrieron sobre el dinero. Vinieron a cobrar su parte. Agustín se negó o ya no tenía todo el dinero. Lo mataron. Ellos registraron la finca pero no encontraron nada. Y durante 4 años estuvieron esperando que alguien comprara la propiedad y diera con esa fortuna. Y ahora dieron, completó Joaquín sintiendo náuseas. Cardoso asintió. Ustedes están en peligro. Roberto no va a desistir. Y ahora que sabemos sobre los cuerpos, tienen aún más motivación para silenciar testigos. Joaquín pensó en Marta, en Luis, en Sofía. ¿Qué les pasaría a ellos? El comisario hizo una propuesta. Vamos a usarle como cebo. Usted va a fingir que encontró solo el dinero, no los cuerpos. Va a contactar a Roberto, acordar un encuentro, ofrecer devolver parte del dinero a cambio de que lo dejen en paz. Nosotros estaremos allí, esperando. Arrestamos a Roberto y su pandilla, y usted y su familia entran al programa de protección a testigos hasta el juicio. ¿Y si sale mal?, preguntó Joaquín con voz ronca. Cardoso no respondió. No necesitaba. Joaquín pasó 3 días pensando. 3 días viendo a su familia vivir con miedo, mirando cada auto que pasaba en el camino, durmiendo en turnos para montar guardia. Al tercer día, tomó la decisión. Llamó al número en la tarjeta. Roberto contestó en el segundo tono. Su voz era suave, casi amigable. Señor Hernández, espero que tenga buenas noticias. Encontré algo, dijo Joaquín, la voz firme a pesar del miedo. Una caja, con dinero.
Hubo una pausa. ¿Cuánto? $230,000. Otra pausa, más larga. Entiendo. ¿Y qué propone? Me quedo con la mitad. Ustedes se llevan la mitad y me dejan en paz. Roberto rió, una risada fría, sin humor. Creo que no entendió cómo funciona. Ese dinero no es suyo, ni mío, técnicamente. Perteneció a Agustín, y ahora que él ya no está aquí para reclamarlo, pertenece a quien lo encuentre primero. Yo lo encontré primero, pero yo sé dónde vive, sé dónde estudian sus hijos, sé exactamente dónde hace las compras su esposa cada jueves. La sangre de Joaquín se heló. ¿Eso es una amenaza? Es un hecho. Le doy 24 horas para que reconsidere. O me trae todo el dinero, o voy a buscarlo personalmente. Y créame, señor Hernández, cuando voy a buscar algo, no suelo dejar testigos. La llamada se cortó. Joaquín se sentó pesadamente, el teléfono aún en la mano. Cardoso, que escuchó toda la conversación en un audífono, puso la mano en su hombro. «Él va a venir», dijo el comisario, «y vamos a estar listos». Las siguientes 24 horas fueron las más largas de la vida de Joaquín. Marta y los niños fueron llevados a una casa segura en ciudad vecina. En la finca se quedaron solo Joaquín, 4 policías de civil, y Rex, que se negó a salir del lado de Luis y tuvo que quedarse. Cardoso posicionó a sus hombres estratégicamente. 2 en el granero, 1 en la casa, 1 en el fondo. Joaquín estaría solo en el área abierta, con la caja de dinero a su lado, el cebo. Cuando oscureció, Joaquín encendió una fogata en el centro del patio como Cardoso ordenó. El fuego iluminaría a cualquiera que se acercara, dando ventaja a los francotiradores. Pasó la medianoche, la 1 de la mañana, las 2. A las 2:30, Rex comenzó a gruñir. Joaquín sintió cada músculo de su cuerpo tensionarse. Escuchó el sonido de vehículos acercándose. No 1, sino 3. Camionetas negras, faros apagados, usando solo la luna llena como guía. Se detuvieron a 50 metros de la fogata. 7 hombres bajaron. Roberto estaba al frente. «Señor Hernández», gritó, «veo que tomó la decisión sensata». Joaquín se puso de pie, las piernas temblando. «El dinero está aquí». Roberto caminó más cerca, sus hombres formando un semicírculo detrás de él. Cuando estuvo a 10 metros, se detuvo y sonrió. «¿Sabe cuál es su problema, Hernández? Es demasiado honesto para este juego. Los hombres honestos no sobreviven en situaciones como esta». Llevó la mano al bolsillo. Joaquín vio el brillo metálico de un arma. Fue entonces cuando Cardoso gritó, «¡Policía!», y el infierno se desató. Luces de reflector explotaron de todas las direcciones. Los 7 hombres sacaron armas. Disparos resonaron en la noche. Joaquín se tiró al suelo cubriendo su cabeza. El tiroteo duró menos de 1 minuto, pero pareció una eternidad. Cuando el silencio volvió, Joaquín levantó la cabeza temblando. 3 de los hombres de Roberto estaban en el suelo, muertos o heridos. Los otros 4, incluyendo a Roberto, estaban con las manos en la cabeza, rodeados por policías gritando órdenes. Joaquín vio a Cardoso caminando hacia Roberto, esposas en la mano. Roberto Silva está arrestado por extorsión, amenazas e involucramiento en homicidios múltiples. Roberto escupió sangre. Había recibido un disparo en el hombro. «Ustedes no prueban nada», dijo. Cardoso sonrió fríamente. «No necesitamos. Acaba de confesar todo en cámara». Señaló hacia micrófonos escondidos en los árboles alrededor. Cada palabra grabada. La expresión de Roberto se derrumbó. 2 semanas después, Joaquín estaba sentado en la oficina del comisario Cardoso. El resultado de las pericias forenses había llegado. Los 2 cuerpos eran mujeres, ambas entre 25 y 30 años. Ambas murieron de hemorragia después de abortos mal ejecutados. Una de ellas fue identificada como Carla Méndez, desaparecida en 2008. La otra aún estaba siendo identificada. Agustín Medina nunca fue encontrado. Probablemente asesinado y enterrado en algún lugar que nunca descubriremos, explicó Cardoso. Roberto y sus socios confesaron todo el esquema. Le pagaban a Agustín para hacer abortos ilegales. Cuando descubrieron que estaba escondiendo parte del dinero, lo mataron. ¿Y el dinero?, preguntó Joaquín. «¿Qué pasa ahora?». Cardoso dejó una carpeta gruesa en la mesa. «Técnicamente, es evidencia de crimen, pero
Los herederos legales de Agustín renunciaron a cualquier derecho sobre la propiedad y su contenido cuando vendieron. Las víctimas no tienen familia viva para reclamar compensación. Y usted, señor Hernández, además de haber actuado correctamente al reportar todo, aún arriesgó su vida ayudando a arrestar a una pandilla peligrosa. Joaquín apenas se atrevía a entender. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que después del juicio, si Roberto y sus socios son condenados, el dinero remanente probablemente será donado al Estado o podría ser considerado hallazgo de propiedad abandonada. Su abogado debería investigar. 3 meses después, tras un juicio rápido donde Roberto y 4 de sus socios fueron condenados a penas que sumaban 80 años, un juez decidió que los $230,000, ya cambiados a pesos, serían entregados a Joaquín Hernández. Después de todo, él había sido el descubridor, actuó con integridad y ayudó a la justicia. Con ese dinero, Joaquín no solo reformó completamente la finca, sino que la transformó. Instaló sistemas de irrigación modernos, compró equipos, plantó café de calidad premium en 20 hectáreas y dejó otras 15 para pasto de ganado lechero. En 2 años, la finca que todos consideraban embrujada se convirtió en una de las más productivas de la región. Luis entró a la Facultad de Agronomía. Sofía fue aceptada en medicina veterinaria. Marta abrió una pequeña quesería artesanal que vendía a restaurantes en 3 estados. ¿Y Rex? Rex vivió 8 años más, siempre tratado como el héroe de 4 patas que era. Cuando finalmente murió de vejez, fue enterrado bajo un árbol en el centro de la finca, con una lápida que decía: Rex, el perro que salvó a una familia. Joaquín a veces aún visitaba el granero, ahora completamente reformado y usado como almacén. Miraba al piso de concreto nuevo que cubría el lugar donde Rex había cavado, y agradecía silenciosamente al viejo Agustín Medina, no por haber enterrado ese dinero, sino por haber creado una situación que permitió a Joaquín probar que, incluso en el fondo del pozo, incluso con $230,000 en juego, él seguía siendo un hombre honesto, porque al final no fue el dinero lo que salvó a la familia Hernández, fue la integridad, el valor de hacer lo correcto incluso cuando hubiera sido tan fácil hacer lo incorrecto, y eso, pensaba Joaquín, cada vez que veía el sol naciendo sobre sus campos prósperos, valía más que todo el oro del mundo. Fin. Si esta historia te conmovió, deja tu like ahora y suscríbete al canal. Aquí encuentras historias reales de misterio, superación y giros inesperados que te mantendrán pegado hasta el final. Activa la campanita porque cada semana hay una historia nueva que te va a sorprender. Y deja en los comentarios, ¿tú hubieras entregado el dinero a la policía o te hubieras tentado a quedarte con todo? Sé honesto. Nosotros leemos todos los comentarios. Hasta la próxima historia.